daremos la palabra ahora a Roberto Sáenz. Bueno, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Voy a parar, obviamente. Bueno, la discusión está buena. El panel ha sido bastante cacofónico, digamos, ha habido bastantes ángulos y bastante conceptual también, pero hay que darle como un cierto orden para que no quede la cosa, digamos, hay que dar vuelta a la tortilla. Y ustedes no se deben acordar, no deben conocer el ejemplo de Gasalla. ¿Ustedes vieron alguna vez a Gasalla? ¿Saben quién es Gasalla? No, Gasalla tiene el famoso ese coso de la empleada pública que decía ¡atrás! ¡atrás! ¿Se acuerdan? No se acuerdan de eso. Como que era la empleada pública que no quería atender los asuntos y le decía a todo el mundo que vaya atrás. ¿Está claro? ¿Cuál es el atrás, lo más objetivo que hay hoy en análisis internacional, compañeros y compañeras? ¿En la extrema derecha? No. Lo más objetivo que hay es una crisis estratégica del capitalismo que reabre la historia. Ese es lo más estratégico que hay. Los marxistas que arrancan la discusión por el crecimiento de la extrema derecha cometen un error y nos ponen a la defensiva, porque lo que está viviéndose es una reacción de un capitalismo que está en crisis histórica, estructural, que está poniendo en riesgo la vida humana, la existencia humana en la Tierra, y que abre la historia. No sé si el concepto se entiende. Lo más objetivo es que el capitalismo no puede seguir funcionando como seguía funcionando hasta hoy, y que ensayar un funcionamiento distinto del capitalismo posee riesgos para la clase capitalista mundial. ¿Se entiende el concepto? El concepto de seguir con más de lo mismo es un concepto que te da seguridad, ¿está claro? Que te da, venís, seguís por el mismo camino que venís, y entonces eso es rutinario. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? El capitalismo mundial está en un giro de la curva que no se sabe si puede terminar despeñándose en el vacío, porque está obligado a ensayar nuevas recetas frente a la crisis. Y esa receta que está empeñado el capitalismo con la extrema derecha puede llevar a una respuesta de masas infernal. Porque las recetas que intenta ensayar el capitalismo solo agravan los problemas. No sé si me entienden, compañeros. Es reaccionario ese ensayo en el sentido que está por detrás de los desarrollos que ya ocurren. Por ejemplo, el problema trans, el problema LGBT, el problema de las identidades diversas, el problema de la modernización de las relaciones humanas, ya es un hecho. ¿Se entiende? Ya es un hecho. Lo reaccionario es intentar revertir un hecho material. Y el intento de revertir un hecho material puede estar condenado al fracaso y desatar la revolución social. Entonces se entiende. ¿Se entiende esa idea? Ya hay un montón de pibas y pibes trans. Por más que quiera votar 10.000 decretos para frenar la dinámica trans, ese hecho es más fuerte que cualquier decreto. Y es un punto de apoyo material para la acción, para la revolución. ¿Entienden, compañeros? Otro hecho material, el pueblo palestino. Por más que vos quieras vender la franja de Gaza, en Gaza hay una guerra civil con 2 millones de participantes. Si ustedes ven los videos de Gaza van a ver que la inmensa mayoría son jóvenes. ¿Cómo haces para hacer
¿cómo se llamaba esta? La Riviera del Medio Oriente, en Gaza. ¿Me entienden? ¿Qué es eso que está ocurriendo? Otro hecho nuevo. ¿Cuál es? No es la democracia burguesa. Es el retorno de la guerra de clases, de la guerra civil. Si ustedes ven lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo a pesar de la dirección yihadista, es una radicalización de la lucha de clases. ¿Cómo se podría llamar de otra manera eso? No sé si me siguen. Uno podría decir, ¿está el imperialismo más cerca de rediseñar el Medio Oriente o está más lejos? Los llorones y lloradas te van a decir que está más cerca. La corriente SOC te va a decir que está más lejos de rediseñar el Medio Oriente. Porque está desatando una guerra civil en Medio Oriente. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? El entierro en Nasrallah, aunque no sea socialista revolucionario, el Líbano movilizó 1 millón de personas. ¿Me vas a decir cómo vas a meter en un corsé a millones de personas? No sé si entienden. Que el mundo no siga un camino pacífico de mediación, donde se bonapartizan los desarrollos. Capaz hay muchas cosas, pero la idea principal es la misma. Genera lo que llamamos, no una mera de la catástrofe, que es la segunda definición, una nueva era de los extremos. ¿Se entiende esa idea? Una nueva era de los extremos es la salida de la acción convencional, lo que intentaba explicar Manu de alguna manera. ¿Cuál es la acción convencional? Marchamos el 8, marchamos el 24, votamos el 25 y volvemos a casa. ¿Está claro? Marchamos el 8, marchamos el 24, lo digo así sectario a propósito, ¿está bien? Las efemérides. Pero la realidad está obligando al movimiento de masas a seguir lo convencional. ¿Me siguen? Es lo que decía Vic al comienzo, es que la brutalidad capitalista para superar esa crisis se aplica sobre un cuerpo humano, sobre un cuerpo social vivo, que reacciona. ¿Está claro? Entonces, todo esto que les quiero decir es que estamos... ¿Ustedes recuerdan cuál fue la era anterior de los extremos? No recuerdan, o no saben, históricamente. ¿Cuál fue la era anterior a los extremos? ¿Cuál fue? Claro, ¿cuál fue? Pero ¿qué pasó en esa era de los extremos? Pasaron acontecimientos históricos, marcas en la historia, marcas en el calendario de la existencia humana. Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos. Y a continuación de la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó? La Revolución Rusa, la revolución más grande de la historia de la humanidad. Y después, ¿qué pasó? La contrarrevolución. Claro, porque esto es así, compañeros y compañeras. Esto es paz y amor o revolución o contrarrevolución. ¿Entienden, compañeros? Del mundo en el que vivimos, exagero y me entienden, es paz y amor. Greenpeace. Se terminó. No, lo que hay que entender es que esa circunstancia es peligrosa para nosotros, sí, también, obviamente, los zarpazos de extrema derecha, la barbarie, el ataque misógino, todo eso es peligroso, la barbarie ecológica, pero también es peligroso para ellos, ¿me entienden? Centro de escenario. A ver, hay una cosa que dice Clausewitz, el lenguaje guerrero es muy importante. ¿Está bien? En la guerra nadie es dueño de sí mismo. Se sabe cómo se entra una guerra, pero nunca se sabe cómo se sale. Lo que tienen que entender, compañeros, contra los análisis derrotistas, tampoco facilistas, es que está montando una guerra de clases. ¿Está claro? Y lo que decide la guerra de clases es la lucha y su conducción. ¿Me entienden? Cuando decimos Trump declara la guerra al mundo, como Milei en su momento, o que Milei resulta ser por ahora un perrito fallero de Trump. Lo que estamos diciendo es que estamos entrando en un combate. Y es lo que decía Frank. Cuando se entra en un combate,
No se sabe cómo se va a salir. Obvio, si estás llorando, vas a ir llorando. ¿Me entiendes, compañeras, compañeros? Yo no sé cómo hacérselo más pedagógico, pero hay no quiero meterme en eso para que no perda el concepto. Hay un intento del imperialismo de rediseñar el mundo con Trump, ¿está claro? Después si puedo digo algo más conceptual. Pero ese intento del imperialismo de rediseñar el mundo expresa la crisis que hay en el mundo, lo mal que va el mundo hasta ahora, y expresa una declaración de guerra a los explotados y oprimidos del mundo, que en el lenguaje guerrero uno sabe cómo entra y no cómo sale. Y reabre la lucha de clases, reabre la era de los extremos, ¿me entienden? Esa definición que estoy tratando de explicar es fundamental. Por eso nosotros tratamos de decir lo siguiente. Lo que decimos, que es una definición teórica, es que no hemos entrado en una mera era de las catástrofes. ¿Está claro? Que hay catástrofes. Hasta en Japón hay más incendios. ¿Se entiende? Hemos entrado en una nueva era de los extremos que es peligrosa para las masas, pero también es muy peligrosa para la burguesía. En esa nueva era de los extremos que entramos, la clase trabajadora, los explotados y oprimidos, entran con una conciencia anticapitalista y socialista. ¡No! Hay un desarrollo desigual, agudo, entre los factores subjetivos, los factores objetivos y los subjetivos. Está claro, pero la conciencia de clase no se forja si no es en condiciones extraordinarias. ¿Me entienden, compañeros y compañeras? Los grupitos antifascistas que están surgiendo en Alemania, muy iniciales, muy ingenuos, capaz un poco ultraizquierdistas, y que lo ves con una cara de nenes terribles, y nenas terribles, son el punto de partida inicial de otra lucha de clases. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque también crece la extrema derecha. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que hacer es dar vuelta a la discusión. Y dar vuelta a la discusión es sacarla de la defensiva. Frank, Cuba. ¿Quién va a salvar a Cuba? Los cubanos, en parte sí, pero muy difícil. Cuba depende mucho de lo que pase en el mundo. Que haya una nueva oleada anticapitalista del mundo, distinta que la experiencia del estalinismo. Si no, es muy difícil. Igual hay que las condiciones más difíciles que luchar. Pero esa perspectiva que madure anticapitalista es factible por la catástrofe que es cotidianamente el capitalismo. ¿Me entienden, compañeros y compañeras? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una segunda definición, si quieran, para que creo que ese ejemplo va a servir. Lenin decía, el régimen normal de dominación capitalista es más estable de la democracia burguesa. ¿Está bien? Que es el voto, la tranquilidad, la paz. ¿Me siguen? El bonapartismo, los regímenes autoritarios, son regímenes de inestabilidad capitalista. ¿Me siguen? Donde se puede ganar o perder. Ellos pueden ganar o perder. Ayer Milei hizo un discurso ultra cuidadoso. Nada que ver con Davos. ¿Por qué? Porque arranca un año electoral y porque la marcha tuvo una dirección malísima, hubo una reacción muy grande al discurso de Milei en Davos, en la Argentina. ¿Me entienden? Pero no quiero hablar de Argentina, quiero ver si se entiende la dialéctica de los desarrollos, la dialéctica histórica. O sea, todo marxista que te diga solamente que crece la extrema derecha y que no te diga que eso también es peligroso para la burguesía, te hace un análisis equivocado. ¿Me siguen? Y entonces aprecia los desarrollos de una manera unilateral. Bueno, eso es lo primero. Gasté mucha energía en eso. Les quería decir otra cosa, pero no sé si se entiende lo suficiente. Que es que la situación escapa a la rutina, al rutinario. Esa es la reapertura de la historia. ¿Está bien? Voy a parar. Ahora otro ejemplo, a ver si se entiende. ¿Saben la definición de política en Gramsci? La definición de política de Gramsci es muy adecuada a esto. Es historia en acto.
¿Qué es la historia en acto? ¿Y qué es entrar a la reapertura histórica? Que cada cosa que hacen las masas en este momento puede marcar el curso de la historia por un lado para el otro. Está en las elecciones, que son importantes todo eso. ¿Se hace historia en acto? No. En las condiciones de grados extremos y guerra civil, sí. ¿Qué son las condiciones de grados extremos y guerra civil? Aunque todavía no lo vimos. Condiciones donde la política se forja más en el contacto directo entre las clases, en la lucha directa entre las clases. ¿Me siguen? Es un periodo que se ha abierto en el mundo, una nueva etapa, donde hay historia en acto. Por ejemplo, compañeros, compañeras, en Palestina está claro que hay historia en acto, ¿está claro? Puede haber nueva Nakba o puede quebrarse por la mitad de Israel, ¿está claro? No es cualquier cosa. Es difícil, es dificilísimo. Pero también Israel la tiene difícil. En Ucrania hay historia en acto y puede ser que también. Porque lo que está diciendo Trump con Putin es que capitulen. Y hay un sentimiento de la ciudad ucraniana legítimo. No sabemos cómo es Ucrania igual. No sabemos, está claro. Pero tuvimos razón en decir que no era un mero conflicto interimperialista, que había una cuestión nacional en el medio. Que es lo que hizo que este chico, como se llama Zelensky, pro-imperialista y forro-imperialismo, tuviera que defenderse porque no podía rifar la cuestión nacional ucraniana, que es simplemente el sentimiento de autodeterminación nacional del pueblo ucraniano. Que él lo quiere embarcar en la OTAN y en la Unión Europea, estamos en contra de eso, pero el sentimiento es legítimo. Y todo el mundo dice que lo que pasó en la oficina Oval anteayer fue un hecho histórico, porque era el imperialismo brutalmente tratando de repartirse el mundo sobre los pueblos. Y ese es uno de los conceptos de imperialismo de Lenin en obra. Que el imperialismo se reparte el mundo. Y es un segundo o tercer concepto, que volvemos al viejo concepto de imperialismo, que es brutal y peligroso, pero que no tiene legitimidad, que abandona el soft power, y al no tener legitimidad, y al abandonar el soft power, alimenta la revolución. Fíjense que no estamos hablando de rebelión, estamos hablando de revolución y de guerra civil, porque en Gaza no hay una mera rebelión popular, compañeros. Parece light, ¿está bien? El argentinazo al lado de Gaza es un juego de niños y niñas, ¿está claro? Hay una guerra civil. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, esa, ya ni me acuerdo dónde iba, pero el problema de la historia en acto, la política, es decir, la lucha de clases, esta historia en acto, en condiciones de ir a los extremos, que por ahora son condiciones donde domina la extrema derecha, pero el péndulo, ahí creo que lo dijo Víctor, puede rebotar en cualquier momento. ¿Me siguen esta idea? Entonces, también podrían decir otra cosa, no sé si me van a seguir, pero no importa, no me queda otra, pero bueno, ¿Trump es ofensivo o defensivo? ¿Está bien? Bueno, bajo formas ofensivas, el contenido defensivo, porque está retrocediendo la economía yanqui, pero eso no importa. El problema es entender la dialéctica compleja entre forma y contenido. Porque, vuelvo con el mismo concepto, tirar el Estados Unidos es el imperialismo de la desterritorialización, era el imperialismo de la democracia, era el imperialismo del soft power. ¿Está claro? Tirar por la ventana los elementos de legitimación te hace más débil, lo más fuerte. ¿Se entiende? Luego tienen que tronar las cañoneras y se verá qué pasa. Porque es poder material versus poder material. Por ejemplo, habló de, ahí ya armamos la brigada encabezada por Víctor Artavia para ir a combatir, no hacer de reportero de Izquierda Web, al canal de Panamá. Y hubo un compañero, no me acuerdo, compañera que estuvo en Panamá uno de estos días, y en Panamá hay mucho sentimiento, como me contaba, no sé qué, hay mucho sentimiento nacional y mucho proud, mucho orgullo por el canal de Panamá, que es una gran obra de ingeniería. ¿Ustedes se imaginan a Trump desembarcando en el canal de Panamá, compañeros?
¿Para qué mundo te preparás? ¿Está bien? Después que anotarse en el final del campamento, ¿quién se anota para ir a combatir acá de Panamá? ¿Está bien? Claro, o sea, si desembarca en el canal de Panamá, por supuesto en el medio está lo que dice Manu, las direcciones. Hay un problema de dirección. Puesto la duda del día, pero ¿por qué no hablamos mucho del problema de dirección y ahora hablamos del problema de dirección? Hablamos más del problema de dirección porque se plantea más el problema de las grandes batallas, ¿me entienden? Que deciden los cursos de acción por un lado para otro. Si ahora hablaríamos tanto del problema de dirección. Si Mulino, etcétera, inclina el cervical frente a Trump y entrega el canal y el pueblo panameño lo sigue, es una derrota histórica. ¿Y si no pasa eso? ¿Y si Mulino es desbordado? ¿Me siguen, compañeros? Groenlandia no sé, porque hay pingüinos, no sé, nunca vi un ejército de pingüinos. Pero podría surgir. Pero Panamá es un problema. Hay mucha tradición antiimperialista. Invadir el canal de Panamá es hacerle un atacado de oreja a toda América Latina. ¿Ustedes creen que no hay sentimiento nacional latinoamericano? Sí que hay. Anestesiado por lo que decía Manu, por toda la basura kirchnerista y toda esa basura lulista y el PT y toda la basura frente populista. Pero hay sentimiento antiimperialista, como hay sentimiento nacional ucraniano, como hay sentimiento nacional gazetí palestino. ¿Es socialista? No, no es socialista el sentimiento. Eso hay que trabajar. En caso de Gaza, obviamente no, es yihadista. Lo más lejos del socialismo desde ese punto de vista. Pero es legítimo. Es legítimo. ¿Me entienden? Ustedes vieron, digo, la idea va a ser la misma todo el tiempo, pero para que se entienda. Ustedes vieron la entrega de rehenes que hizo Hamas. Primero defendemos, no estamos a favor de matar sin discriminar de civiles, pero sí defendemos que Hamas haya tomado rehenes. Y cuando entrega el último rehén, le tira una bomba atómica. Pero no importa. La entrega que hizo Hamas de rehenes fue una escena de guerra civil. No es una escena común, ¿me entienden? No es Milei pegándose con Villarroel. Sí, señor, no terminé el discurso, perdón, señor, ahora termino el discurso, bueno, ahora hablo, ¿está bien? O la pelea con el boludo radical. ¿Cómo se llama? Manes. Me explicaron, yo qué sé, está bien. Eso es el show de la democracia burguesa, ¿está bien? Igual defendemos la conquista democrática. Evidentemente lo de Hamas no tiene nada que ver con eso. Vos, no sé, ¿alguno de ustedes se agarró a piñas alguna vez? Sea varón o sea compañera, ¿sí? Bueno, tipo aparece todo grandote, yo qué sé. Cuando vas a, yo me agarré a piñas en la fábrica. Cuando te vas a agarrar a piñas y me desafío a otro pibe, no sabes si te vivieron todo el mal, pero hay momentos que no puedes no agarrarte a piñas. ¿Me entienden? El movimiento de masas, está bien, incluso menos estudiantil, aunque hay que tener cuidado, no caer en provocaciones. Tomen todo lo que les digo con más de 50 grados de fiebre. ¿Está bien? Ahora, vos decís, me voy a agarrar a piñas. Yo qué sé, tampoco pasa nada si te va mal, pero te puede ir bien o te puede terminar mal. ¿Está bien? Yo terminaba arriba, en el baño con este muchacho, pero me fusiló la costilla y después me echaron hoy. Tres meses de, ¿cómo se llama? De... No, yeso no, porque es una faja, la costilla no hay yeso. ¿Qué dijo yeso? No sabe. No, es sin yeso, te ponen yeso acá, te da así tipo, no sé, pantamón, qué sé yo. No, es con faja. A los 3 meses y un día de volver a la fábrica, bueno, mi apellido no importa, sales afuera, chao. Bueno. Entonces, el tema que, el problema que estoy dándole vueltas de la caracterización es muy importante para entender todo lo demás. Todo lo demás. Y nuestra caracterización, sigo en ese punto, pero creo que se va entendiendo, es que se ha abierto, la coyuntura adversa, está claro, es así, es reaccionaria, etcétera, pero decimos que se ha abierto una etapa, una nueva etapa de crisis, guerras, reacción, barbarie y revolución. ¿Está bien? Y revolución. Por un montón de factores materiales, porque la clase obrera es más grande que nunca en la historia, porque la juventud tiene un impulso propio, generacional, de combatir la injusticia, porque el pueblo palestino no se va a dejar pisotear y no se está dejando pisotear a pesar de la tragedia que hay en Palestina. ¿Se entiende? Porque en Argentina, en cuanto Milei dijo la barrabasada que dijo, y aunque hubo un problema gravísimo de dirección, lumpen, hubo una marcha el 1 de febrero, ¿me entienden? Esa dialéctica que es histórica, porque hay una crisis histórica del imperialismo. ¿Me siguen? Y del capitalismo.
que mucho, a ver compañeros, yo también me van a entender, es mucho más racional y mucho más simple ejercer la hegemonía del dominio haciendo concesiones que no haciendo concesiones. ¿Me siguen esto? O sea, hacer esclavo a la gente no es tan fácil. Menos en el siglo XXI. Porque convive la reacción, una cosa conceptual, con la conquista de la modernidad, con la conquista de la Revolución Francesa, ¿me entienden? Que son como, dicho así, aunque eso no ocurre, pero la igualdad entre las personas, el respeto por el otro, por la otra, ¿se entiende? Esa tendencia, que siempre pongo en las charlas, es un fenómeno objetivo. ¿Está bien? También convive la presión de la nueva clase trabajadora de sindicalizarse. Difícil es la pelea. Acá está el Citarrepa. ¿Está bien? Es una pelea difícil, pero es una pelea por tus derechos. Convive con los pibes, que es un ejemplo nacional. Los pibes que dijeron, la cara no nos da ninguna salida, no puedo hacer una denuncia porque van a confiscar la moto y no puedo estar 2 semanas sin laburar. Tengo miedo de entrar a la villa que me peguen un tiro porque no estoy armado, pero entramos igual. Y dieron vueltas por el barrio gritando, queremos la moto, queremos la moto, queremos la moto, y la moto apareció en una esquina y se la llevaron. Eso, en pequeño, en el medio del Far West de Gran Buenos Aires, es también un ejemplo de desborde por izquierda y autoorganización, ¿me entienden? Entonces, todas las condiciones de la lucha de clases son duras, pero tienen una reversibilidad, porque no se aplican en abstracto sino en concreto, y son todas condiciones históricas. Es un nuevo tipo de imperialismo, no tengo tiempo de desarrollar, territorial, de matones, etcétera, sin legitimidad. Es un ataque reaccionario a transformaciones ya ocurridas en la sociedad, en las relaciones entre las personas. Es el... Trump dice perforar, perforar y perforar. Cuando el clima en enero fue 1.75 grados encima de la media preindustrial. Bueno, todavía hay un movimiento revolucionario, anticapitalista, ecológico revolucionario. No queremos llamarlo ecosocialista porque parece muy light. Yo llamaría, no sé, ecología revolucionaria de la guerra civil socialista. No hay todavía eso. No hay todavía eso. Pero sí crece la conciencia colectiva. Hay una conciencia colectiva que no es negacionista, es antinegacionista. La mayoría no es negacionista. ¿Está claro? ¿Me entienden? Son todos elementos de contrapeso a las condiciones internacionales y nacionales que por supuesto después hay que bajarlas a tierra. Bueno, entonces todo ese es un debate, no sé cuánto voy ya. Media hora, bueno. Todo eso es un debate. Voy a pasar, no puedo desarrollar, voy a pasar al debate estratégico. La obra que presentamos, ¿está bien? No es una obra sobre el pasado, es sobre el futuro. Es una obra sobre cuáles son los rasgos de las sociedades postcapitalistas y qué lecciones extraer de la burocratización de la revolución. ¿Está bien? No estoy concentrado ahora para desarrollarle mucho eso, pero hay una o dos cosas que dijo Frank. Dijo varias cosas, dijo muchas cosas en su intervención, ¿está bien? Primero, voy a decir algunas cosas. Primero, la Revolución Cubana fue una grandiosa revolución anticapitalista. Nunca fue una revolución socialista. Y eso fue una flaqueza. Jamás tomó el poder en Cuba la clase obrera. Jamás. Fue una enorme revolución anticapitalista. Pero que la clase obrera nunca haya tomado el poder fue una debilidad de la Revolución Cubana. Que terminó estando bajo el control del estalinismo ruso. Al principio no. Pero que ni el Che, ni el Fidel Castro tiene una concepción socialista de la revolución. Y para ellos, como decía Manu, socialismo era estatizar. Y para nosotros, no. Para nosotros es clase obrera en el popper. Que en relación a la propiedad es expropiar, no estatizar. La propiedad estatizada está controlada por una coarte, no sé cómo dice, de burócratas. La expropiación es la tarea simultánea del poder y de la expropiación de los burgueses. Son dos conceptos muy distintos. Nosotros defendemos la expropiación, no la mera estatización.
¿Hubo expropiación en Cuba? Jamás. Hubo estatización de la propiedad privada. La Casa Obrera nunca estuvo en el poder. Y junto con el aislamiento de la revolución, eso debilitó la revolución cubana. Segundo, ¿defendemos a Cuba del imperialismo? Sí, porque es no capitalista. Es un estado burocrático con el resto de la revolución. Pero lo defendemos, en eso coincidimos con Mofrán, desde el punto de vista de la clase obrera, de la revolución socialista, de la revolución internacional. ¿Está claro? ¿Consideramos a Cuba estado capitalista? No. 2 veces no. No es capitalista Cuba. ¿Y hay conquistas en Cuba? Sí. Pero degradadas por la miseria y la burocratización. Pero ¿cuál es el problema de Cuba? Que el aparato del estalinismo, del PC, sustituyó a la clase obrera del poder. Y gobierna una burocracia roñosa, infecta, con la que nada tenemos que ver. Obviamente, no es tan estalinista como el estalinismo, porque bueno, la escala de estalinismo es un poquito más grande. ¿Está claro? Tercero, no hay igualdad sin libertad. Y no hay libertad sin igualdad. No hay igualdad sin libertad, porque sin el derecho de la clase obrera a reclamar por lo suyo, crece la desigualdad. Crece la apropiación indebida de la propiedad pública. Crece, lo que no se entendía, pero no puedo, la estratificación social. Solo en libertad, solo con derecho de huelga, solo con derecho de organización, solo con derecho a sus partidos políticos socialistas puede la clase obrera conquistar su igualdad, con libertad. Viceversa. No hay libertad sin igualdad. ¿Por qué? Porque sin igualdad, de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, trabajando 12 o 14 o 16 horas por día, nadie se puede dedicar a la política. ¿Y qué es la política? Simplemente la preocupación por los intereses colectivos de la sociedad. Es lo que decía Frank, que la cuestión de dedicarse a las cosas de todos los días empobrece el espíritu humano. Y nosotros queremos con Marx el concepto de riqueza, que tiene un sustrato material, pero cuya principal connotación es el libre desarrollo de las capacidades humanas. El libre desarrollo de cada uno con medida del libre desarrollo de todos. Pero para eso hace falta igualdad. Reducción de la jornada laboral, aumento del tiempo libre, una condición material. Ese par dialéctico, tan simple, aunque tan complejo, el marxismo no es stalinista, que es una porquería. El marxismo revolucionario no lo entendió. No lo entendió. Y tendió a subordinar mecánicamente, con un materialismo berreta, la libertad a la igualdad. Y no hay subordinación posible. Es un par dialéctico. En ese par dialéctico la causalidad es mutua. Cada término de ese par se condiciona mutuamente. ¿Me entienden, compañeros? Espero que me entiendan eso. Entonces, ¿cómo salvamos a Cuba? Con el desarrollo de la revolución mundial. Si viene. Si viene. ¿Puede venir? Sí que puede venir. Por supuesto que puede venir. Pero, Bobby, no hay corriente más socialista, efectivamente. No las hay. Pero no hay ningún orden de prelación entre los factores objetivo y subjetivo. Los dos son necesarios para la revolución social. Pero no hay un orden de prelación mecánico, ni la historia se va a repetir mecánicamente, como escriben algunos marxistas berreta de otros países que no quiero nombrar, para no arruinar el video. Que dicen, estamos peor que los años 30 porque no hay conciencia socialista. Para peor que los años 30, o sea, para un poco, o sea, además los años 30, revolución y contrarrevolución en la historia en acto. Por el problema del estalinismo se perdieron revoluciones. Es decir, como diciendo, bueno, ya estamos en Auschwitz, para un poco, o sea, vamos a ver. O sea, está abierta la pelea. Recién que ya ve la pelea y ya sí que estamos un poco en los años 30, ¿me entiendes la idea? No me acuerdo por qué carajo me metí en esto, pero bueno. Venía con igualdad y libertad.
Ah, no, factor objetivo. Es otro elemento filosófico. Los elementos objetivos y subjetivos. ¿Por qué le pedís a la subjetividad, después de venir de una era de appeasement, de apaciguamiento y mediación y de caída del muro, les pedís al elemento subjetivo tanto? ¿Me entienden esto? O sea, en una era de concesiones y, bueno, neoliberalismo y democracia burguesa, etcétera, no se forja la conciencia revolucionaria. Le estás pidiendo a la conciencia cosas que la conciencia no puede dar, ¿me entienden? Acuérdense de una idea más simple, igual son muchos conceptos. Lenin decía, la conciencia de la clase obrera avanza más rápido en 5 días revolucionarios que en 50 años. ¿Me entienden? En realidad, aunque hay todo tipo de dialécticas, es lógico pensar de que una conciencia revolucionaria socialista se puede llegar a forjar en condiciones revolucionarias que en condiciones no revolucionarias. ¿Se entiende? ¿Va a ser mecánico? No, no va a ser mecánico. Eso es socialismo barbarie. Eso es socialismo barbarie. No hay nada mecánico. Es un desafío, es lucha. La vida es lucha, como decía Marx. La vida es lucha. La militancia es lucha. Pero no le ponga la tapa a una etapa que recién empieza. O sea, no, me salió un versito. No le pongo la tapa a una etapa que recién arranca. ¿Me entienden? Entonces, por eso forjamos la militancia de la corriente y el partido. Y tratamos de forjarla con grandes perspectivas, digamos, que son esas perspectivas para las cuales hay que prepararse, que es una lucha de clase madura. Así de simple, es lo que está en el artículo del partido después del Congreso del Partido. Una lucha de clase madura. Ahora, quiero hablar un concepto más de... Después, Fran decía, bueno, Castoriadis, ¿no? O sea, le digo una cosa educativa. Castoriadis se hizo un poco reaccionario. Se llamaba, era medio anarquista reaccionario. Cornelio Castoriadis. Era trotskista, no importa. Hay que leer a todo el mundo críticamente. Hay que leer a todo el mundo críticamente. ¿Me entienden? Por supuesto, con nuestros clásicos, humildad, pues son clásicos. O sea, no vamos a ser pedantes, pero toda la progresión en el marxismo revolucionario, militante, es una dialéctica, lo dije en el curso, es una dialéctica de estudio serio, fiel, así meticuloso, nuestros clásicos y la realidad. Un diálogo, eso se forja solamente en la izquierda militante. La izquierda académica no puede hacer eso. Y yo opino que tengo un montón de académicos, pero yo odio la academia. ¿Está claro? O sea, no me gusta el marxismo académico. Porque no tiene sangre, carece de sangre. Y sin sangre no hay transformación del mundo. Sangre ahora no solamente muertos, que también lo va a haber, siempre digo. Va a haber muertos, compañeros. Famoso dicho Bobby, sino sangre en el sentido de pasión por la transformación social. Alguien también dijo, no sé quién fue, si Vico, Manu, quién. Hay una cosa de Karl Korsch, marxista antitainista, después fue a cualquier lado, años 20, 30. Marxismo activista. El marxismo es activista. La tesis 11 de Feuerbach. Los filósofos han hecho más que transformar interpretar el mundo, lo que se trata de transformarlo, ¿está claro? Bueno, en realidad se trata de interpretarlo y transformarlo, las dos cosas. Porque para transformarlo hay que interpretarlo. Y transformándolo lo interpretamos mejor. E interpretándolo lo transformamos mejor. Está todo es dialéctico. Todo lleva una dialéctica materialista, que le hará una de las preguntas del curso es ¿qué carajo es dialéctica? Pero bueno, no sé si tengo tiempo de desarrollar ahora qué es la dialéctica. Pero bueno, se puede decir una cosa simple que es, ¿vieron que Trump dice soy el gobierno del sentido común? Bueno, Trump no es dialéctico, o sea, ¿está bien? El pensamiento dialéctico rompe con el sentido común. ¿Está bien? Rompe con el sentido común. Es capaz de ver la vida y el movimiento del desarrollo de lo real. ¿Está claro? Las categorías atrapan parcialmente el desarrollo del mundo. Luego el desarrollo del mundo sigue y por lo tanto las categorías hay que adaptarlas. Pueden leer, es muy didáctico el texto de Trotsky de metodología del 33-35. Se forjan cristalizaciones. No es que la vida anda por fuera de los cauces. La vida anda dentro de determinados cauces. Estado obrero con deformaciones burocráticas. Luego la vida desborde los cauces. Hay que forjar nuevas herramientas y nuevos conceptos. ¿Está claro? Porque, ¿está bien? También se puede decir con la famosa frase de Goethe que gris es la teoría, verde el árbol de la vida, en el sentido que la naturaleza y la sociedad están en movimiento permanentemente y el marxismo y sus herramientas teóricas y prácticas se van ajustando con la transformación social.
Entonces, lógico, Frank y comunistas, ¿cuál es la tarea? Refundar el marxismo revolucionario en Cuba. Y es también parte de la tarea de varios de los grupos nuestros de la corriente. Porque las corrientes son una vergüenza. Tampoco voy a nombrar, pues ustedes saben, desde, bueno, el peor video del peor es una vergüenza. O sea, es una cosa reaccionaria. Reaccionaria. Y hasta la otra corriente tampoco voy a nombrar, pero que no hacer balance del stalinismo es una vergüenza. No es historia, es no preparar el futuro. Es no preparar el futuro. Porque es no sacar lecciones de nuestra experiencia, de nuestra clase, de sus dificultades para ejercer el poder. Porque la clase trabajadora no es fácil ejercer el poder. No es fácil empezar a participar en los asuntos cuando nunca participaste. Es muy fácil emerger una burocracia que te resuelve los problemas. El gran problema histórico no resuelto es si la clase obrera va a poder ejercer como clase o no el poder. Porque es una clase que no tiene tradición de mando y dominio. Y el poder es compartido con piquete de ojo, con lucha de clase, con lucha de tendencia. Todo eso no es a lo rosado, ¿está claro? Pero bueno, entonces el problema es que, volviendo a Cuba, el lío que hay es que la clase obrera no ejerció el poder. Y protagonizó una revolución, pero no ejerció el poder. Eso es un elemento de debilidad tremendo. Amén de que Cuba es muy chiquito, está aislado. No hay fuerzas productivas para toda esa verborragia. O sea, el Che no entendía ni una palabra de comunismo. Les aviso. Muy heroico, no entendía ni una palabra. En el debate sobre la transición no se puede solo tener incentivos morales. Porque eso agrupa nada más que una vanguardia. A las masas sin incentivos materiales no la ganas. Y el Che no entendía nada de eso. Nada, ni una palabra. Tenía muy baja formación marxista. Era muy heroico, pero con bajísima formación marxista. Entonces, y además era sustituista. Creía que con 20 pelotas, porque aparte de las machistas, se hacía la revolución. Y eso no es así. La revolución es una obra colectiva de las masas, la vanguardia y los partidos revolucionarios. La transformación social, o sea, cambiar la sociedad, es más difícil que tomar el poder. Lo decía muy bien Rosa y lo decía muy bien Lenin. No se puede crear una nueva sociedad por decreto. Solo se puede crear una nueva sociedad con el involucramiento cada vez mayor, consciente de más amplios sectores de masas y con condiciones materiales a tal efecto. La revolución mundial. Bueno, no sé, ya me estoy yendo, pero digamos, hay que refundar todo el pensamiento revolucionario socialista en Cuba. Y eso lo está haciendo Frank. Pero hay que hacerlo hasta el final. Ni una concesión al estalinismo. Ni una concesión al capitalismo. Ninguna concesión al castrismo. Ni una. No más un tipo como Castro que hablaba 30 horas para que nadie hable. Que hablen todos. Que sea un bruterío. Gracias, compañero y compañera.